Bueno, ¿a usted no les he subido esa diapositiva? No, ¿no? No, 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 creo que no. señor. Señor. Hoy se las paso. Ya le corregí aquí la planta, que me decía que nos faltaba acá colocar el vertedero de excesos y arreglarle la longitud L, que arranca aquí donde termina la cámara de aquietamiento y termina aquí en el vertedero de salida. ¿Sí? Eh, bueno, entonces, la clase pasada hemos mirado las partes. Esto, les decía que esto es un desarenador de tipo lavado manual. Eh, Vimos las especificaciones de diseño, ¿cierto? Todo este montón de especificaciones que es una compilación, digámoslo así, del RAS 2016, del RAS 2000, de la resolución 330. Miramos la teoría de la sedimentación de Hazen-Stokes, que habla de esta ecuación que la usamos para la situación de flujo laminar. ¿Sí? ¿Qué más hablamos? Las suposiciones que hacemos para poder aplicar las ecuaciones y el cálculo. Miramos estos vectores de velocidad en el desarenador. Entonces, hasta aquí hemos quedado, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí aparecen estos vectores de velocidad. Este V sub 0 se refiere a la partícula de diseño, ¿cierto? Entonces, la velocidad de esa partícula lleva este vector de velocidad, ¿cierto? Porque ella se va desplazando con el flujo, pero a la vez va cayendo, ¿cierto? Va bajando, va bajando. Entonces, tiene este vector de velocidad. La situación crítica es que la partícula entra acá en esta esquina superior del desarenador y se desplaza en una longitud L, de tal manera que llega al fondo acá, ¿cierto? En esa dimensión L. Si a mi desarenador yo le coloco una dimensión más corta, entonces, ¿qué le pasaría a la partícula de diseño? Se saldría, ¿cierto? No quedaría sedimentada, ¿sí? Entonces, la cuestión es tener una longitud L del desarenador tal que la partícula me pueda recorrer esta profundidad de sedimentación en ese mismo tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la situación. Aquí se presentan otras dos situaciones que suceden en el desarenador, ¿cierto? Por ejemplo, acá tengo una partícula de diámetro de 2, ¿cierto? Entonces va a tener una velocidad de sedimentación 2. Esa partícula tiene esta característica del vector de velocidad, tiene una pendiente más grande, ¿cierto? Entonces, como el diámetro es mayor, la componente vertical se hace más grande. La componente vertical en este caso es la velocidad de sedimentación, ¿cierto? La velocidad horizontal se mantiene en todo, ¿cierto? Es la misma porque el flujo no va a cambiar de velocidad de una partícula a la otra, ¿cierto? Siempre va a tener la misma velocidad. Pero sí va a cambiar lo que es la velocidad de sedimentación, ¿cierto? Entonces esta partícula, como tiene un diámetro grande, esta componente se hace más grande y la pendiente del vector, aquí viéndolo en esta cara del desarenador, se vuelve más pronunciada. Entonces, esa partícula, Generosio Vargas, esto. Entonces, esa partícula necesita una distancia L mucho menor a la de diseño para poder caer al fondo y sedimentarse. ¿Sí? Hay otra situación que se presenta, que es el de esta partícula de diámetro 3. Esa partícula tiene una velocidad de sedimentación muy pequeñita. Eso indica que esa partícula, el diámetro 3, es menor al diámetro de diseño, ¿cierto? Son partículas muy pequeñitas, entonces tienen velocidades muy pequeñas, porque como sabemos que la velocidad depende del diámetro, ¿cierto? Entonces, a menor diámetro, menor velocidad. Entonces, esta partícula es muy pequeñita, pero sin embargo, si la partícula entra por acá a una altura adecuada en el desalenador, entonces de pronto la puedo sedimentar, ¿cierto? La posibilidad de sedimentarla, ¿sí?
Si esa partícula entra por acá, lápiz, 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 lápiz. Si la partícula entra por acá, ¿cierto? Y si tratamos de seguir el mismo vector de velocidad, sucedería eso, ¿cierto? Esta partícula de diámetro 3. Pero entró aquí arriba, entonces no le alcanza la longitud. Necesitaría una longitud más larga, más grande para poder sedimentar esa partícula pequeña. Pero realmente a mí me interesa esta partícula, ¿cierto? Que yo garantice ¿qué? La sedimentación, el retiro de esta partícula del flujo del agua, ¿sí? ¿Preguntas? No. ¿Se durmieron? O sea que la sedimentación de la partícula depende de la velocidad. Siempre. Claro, sí, sí. Y del peso de la Depende partícula también. Depende del sí, diámetro. o sea, váyanse a la ecuación. Del diámetro. La ecuación, mire, ¿de qué depende? Del diámetro, de la viscosidad, del peso específico. Como estamos trabajando con arenas, este término es irrelevante porque el peso específico siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Para todas las partículas, no importa que sea más grande o más pequeña, ¿cierto? El diámetro sí va a influir, entonces, y el diámetro influye bastante, ¿cierto? Mire, porque está al cuadrado, ¿cierto? Entre más grande es el diámetro, vienes al cuadrado, me va a subir aquí, ¿cierto? Es el término de velocidad. Y la viscosidad cinemática del agua, ¿cierto? Que decíamos que depende de la temperatura, ¿cierto? Entonces, a mayor diámetro y menor viscosidad, rapidito, ¿cierto? Como sucede en esta. Bueno, digamos que la viscosidad no la variamos, digamos que estamos en un clima aquí fijo, Pamplona, por ejemplo. Entonces, listo. Entonces, a mayor diámetro, la velocidad de sedimentación mayor. A menor diámetro, que sería este caso, menor velocidad de sedimentación. Entonces, la partícula tiene ese vector de velocidad. Y decíamos que si la partícula entra aquí a una altura no adecuada para sedimentarla, pues se sale, ¿cierto? Además, mi desarenador lo diseñé para capturar mi partícula de diseño, ¿cierto? Bueno, que esto tiene algo que ver ahorita, que más adelante miramos eso, ¿cierto? Pero si la partícula entró acá, pues la puedo sedimentar, ¿cierto? O por acá en toda esta zona, ¿sí? O de pronto un poquito más arriba, por acá, que llegue aquí a mi longitud L y la retiro, ¿sí? ¿Qué otras preguntas? ¿No más? Ingeniero, o sea que digamos si el vector llega a salirse de la longitud, ahí ¿qué tendríamos que hacer? ¿Volver a ver la longitud del Sí, desarenador? estaría, mi diseñador, mi desarenador estaría mal diseñado. O sea, digamos, estamos hablando de la partícula de diseño, ¿cierto? Esto. Entonces, mi desarenador estaría funcionando mal porque, digamos, tengamos una longitud por acá. A ver. Que no llegue ni hasta acá el desarenador. Entonces, ¿qué pasa con la partícula? A diseño no alcanza a bajar, se salió, ¿sí? Esa sería la teoría básica de esta situación, ¿sí? ¿Qué otra pregunta? Profe, digamos en donde se dan las estaciones y hay variación de temperatura. Entonces la estación, claro, ahí sí varía La viscosidad. recuerden que ese es otro factor que hace variar la sedimentación, la velocidad de sedimentación. Si tengo mayor temperatura, pues la partícula se me sedimenta más fácil, ¿cierto? ¿Sí? Obviamente cuando yo diseño, pues trabajo con la situación más crítica, ¿cierto? ¿Sí? Con la temperatura más baja sería. Si yo garantizo que con la temperatura más baja sedimento la partícula, en las otras temperaturas más altas, necesariamente la voy a sedimentar, ¿cierto? ¿Sí? Ok. ¿Qué otra pregunta? ¿Todo claro entonces? ¿Toda esta situación? Profe, en el ¿Sí? caso en que la H sea menor que la longitud, también habría posibilidad, obviamente, que se haya la sedimentación.
Que la H sea menor que la longitud. Que la H sea menor que la longitud. O sea, sería una situación, lo que usted me pregunta. Epa. Digamos, un ejemplo, sería algo así. Más o menos así. H mucho menor que la longitud. Que no, por eso el H sea, o sea, L sea menor que H. O sea, Al revés. Al revés, al revés. Es que no se puede modificar, ¿no? Por ahí. Eso depende de qué, de la partícula, ¿sí? Por ejemplo, mire, si mi partícula, digamos que algo así sería, ¿cierto? Por ejemplo, mire, para esta partícula se me cumpliría, ¿cierto? Mire, ¿sí? Pero generalmente eso no va a ser de esa manera. Generalmente los desarenadores tienen una longitud mucho más grande que las otras dimensiones. En ese caso, la ¿Sí? velocidad de sedimentación sería menor, o sea, en un caso que se diera así, ¿cierto? Sí, la velocidad de sedimentación sería mucho más grande que la velocidad de, como en este caso, mire, ¿sí? La velocidad de sedimentación es mucho mayor que la velocidad horizontal, entonces podría tener un desarenador de este tipo, ¿cierto? Pero eso generalmente no se hace porque las longitudes son más grandes. Siempre se da. Ahorita miramos lo de las relaciones. ¿Esto qué? Relaciones ancho-largo, ¿sí? listo, sí, señor. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, está listo. Bueno, entonces ya más dejamos como claro ese tema de los vectores, la situación que se presenta con las diferentes partículas. Estas dos partículas más grandes, más pequeñas y más grandes que la partícula de diseño, se tienen en cuenta en un término que vamos a ver ahorita. Bueno, entonces de esta situación, solamente fijándonos en la partícula crítica, podemos tener esta situación. L es a velocidad horizontal, como H es a V sub 0. V sub 0. ¿Sí? Simplemente, ¿cierto? Velocidad horizontal a la L como velocidad vertical a la H, ¿sí? A la profundidad. Recuerden que estas H es profundidad de sedimentación, o sea que de aquí hacia abajo están los lodos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí dice, multiplicando y dividiendo el lado izquierdo de la ecuación por la sección transversal B por H. O sea, aquí este lado izquierdo. ¿Sí? L lo multiplico por B por H. Y aquí también B por H, ¿cierto? Entonces, L por B por H me da volumen, ¿cierto? Estamos hablando de esto, ¿cierto? L, H, estoy multiplicando por la sección transversal. Perdón, dibujémoslo acá para que, digamos, sería como el fondo del tanque, ¿cierto? Y aquí esta sería mi dimensión B, ¿sí? Esta es H, o sea, esta es mi área de flujo, la que atraviesa el flujo en el desarenador, ¿cierto? La sección transversal. Entonces, según eso, entonces si yo multiplico aquí L por esa sección transversal B por H, entonces tengo el volumen porque está la L, ¿cierto? Entonces ese sería el volumen del tanque desarenador. Si multiplico velocidad horizontal por B por H, ¿qué tengo? Pues el caudal, ¿cierto? Recuerden que caudal igual a velocidad por área, ¿cierto? Aquí tengo la velocidad horizontal. La multiplico por el área de flujo, que sería el B por H. Mónica Flores llegó. ¿Sí? Entonces tengo el caudal, ¿cierto? Y eso lo igualo a la otra parte de la ecuación, que sería la profundidad de sedimentación y la velocidad B sub 0, que es la velocidad teórica. Ojo que es B sub 0 diferente a B sub S, teórica. Esta es una velocidad teórica. Ahorita miramos por qué es teórica. B volumen del tanque, ya lo dijimos ahí, B por H por L, Q el caudal, H la profundidad útil de sedimentación, les aclaraba que es hasta donde empiezan los lodos, ¿cierto? Ahí para abajo. Y B sub 0, velocidad de sedimentación de la partícula de diseño, teórica, se me olvidó colocarle ahí, teórica. ¿Cierto? B sub 0, ¿a qué va a ser igual? De acá puedo despejar esto, miren, paso B sub 0 para allá, ¿cierto?
el caudal pasa para acá a multiplicar, ¿cierto? Quedaría arriba. Volumen pasa para abajo, ¿cierto? H con H, que son los componentes de ese volumen, entonces me deja abajo B por L, que sería el área superficial, ¿cierto? ¿Sí estamos claros ahí, ese despeje? ¿Se durmieron? No, profe, acá seguimos. Ah, bueno. Bien, bien. Entonces, estamos claros ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo llegó a esta ecuación a partir de esto, ¿cierto? ¿Sí? Ese Sí. término Q sobre área superficial es la carga hidráulica superficial, lo que llamamos carga hidráulica superficial, que le hemos nombrado ya al inicio ¿en qué? Por acá, ¿dónde está? Me perdió. Por acá. Carga hidráulica superficial. Máxima, dice 1000 metros cúbicos metro cuadrado por día. Claro que esta carga hidráulica es multiplicando ese término por el tiempo de un día, ¿cierto? Entonces, mire, ¿dónde es que estamos? Acá, ¿cierto? Mire, Q sobre área superficial. Entonces, caudal por metro cuadrado, ¿cierto? Y le pongo el tiempo, entonces, por día, ¿cierto? Sería la situación. Eso también es la misma cuestión que la velocidad teórica de sedimentación, claro, sin multiplicarlo por el día, obviamente, ¿cierto? No lo estoy multiplicando por el día. Este término, ¿ves? Volumen sobre caudal, lo llamamos periodo de retención hidráulico. ¿Qué unidades tiene eso? Vea, volumen, metros cúbicos, caudal, metros cúbicos sobre segundo. Entonces se me van los metros cúbicos, me queda tiempo. Periodo de retención hidráulico se refiere al tiempo que tarda la gota, la partícula, en recorrer el desarenador, ¿sí? ¿Cuál, Y profe? H ¿El sobre periodo B de sub 0, retención? periodo de retención hidráulico. Aquí es hidráulico, no hidrúlico. Pues, periodo de retención hidráulico, ¿cierto? O sea, el tiempo que está la partícula ahí en el desarenador que transcurre. Y este H sobre B sub 0 es el tiempo de sedimentación de la partícula, ¿sí? Bueno, para algunas zonas la llamamos, en algunas ocasiones la llamamos B sub 0, en otras B sub S, ¿cierto? Pero acá como estamos calculando con las dimensiones y como hablando de teórica, entonces esta sería el tiempo de sedimentación teórico, ¿cierto? Para la partícula. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Preguntation. ¿Todo bien? Profe, para la carga hidráulica superficial, esto es que no entendí bien. Ahí toca multiplicar por día. Sí, claro. Mire la ecuación que tenemos acá. Carga hidráulica superficial, perdón, las unidades. 1000 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Entonces, ¿qué O sea, tenemos solamente va a acá? ser por uno. O sea, se va a multiplicar por uno. No, porque el caudal está en litros por segundo, ¿se acuerdan? Ah, entonces por todos los segundos, sí. Sí, Perdón. tengo que multiplicarlo por los segundos del día. O bueno, metros cúbicos por segundo. Entonces tengo que multiplicarlo por los segundos del día, ¿cierto? Porque esta ecuación que me está dando, a ver dónde está la ecuación, acá. Sí, caudal sobre metro cuadrado, ¿cierto? Caudal por metro cuadrado. Pero yo lo multiplico por los segundos del día. Entonces ahí sí me queda caudal por metro cuadrado por día, ¿sí? Listo, Inge. Eso sería como que si ustedes trataran de ver que el flujo va, la sección de flujo ahora en el área superficial, o sea, B por L y el caudal va bajando. Sería más o menos como una similitud de esa manera, ¿sí? ¿Sí? Listo, Inge. Sí, señor. Bueno. Bueno, borremos acá, borremos. Tan. Bueno, entonces, acá, listo. Bueno, ahí serían ¿esas qué? Ah, no, ese no la parado. Vamos para la 2. Bueno, dice aquí, para remover la partícula
se cumple que B, volumen sobre caudal igual a H sobre S0. Recuerdo que todos estos son tiempos, ¿cierto? Vean, tiempo de retención hidráulico, tiempo de sedimentación, ¿sí? ¿Sí? Igual a 1, ¿por qué? Entonces, porque mire, a 1. Por esta situación. Sí, mire, el, esa partícula, Víctor, en llegar de aquí a aquí, es el mismo tiempo que gasta en llegar de aquí a acá, ¿cierto? Entonces, por esa situación estamos haciendo los dos tiempos, porque el de arriba es un tiempo de retención y el de abajo es tiempo de sedimentación, igual a 1. ¿Sí estamos claros? Por favor. Por eso llegamos a esta situación, ¿sí? Ok. ¿Cierto? Igual a 1. Todo esto es teórico. Bueno, aquí ya hacemos la ecuación para la situación general y ya aquí ya no metemos la B sub S, sino que, por ejemplo, cuando vamos a empezar nuestro diseño, ¿cierto? Porque nosotros arrancamos no con una velocidad teórica porque no tenemos dimensiones del tanque, del desalinador. Entonces vamos a arrancar con la velocidad de sedimentación de Hazen-Stokes, ¿cierto? Mira, aquí la tenemos. Velocidad de sedimentación efectiva, o sea, la ecuación, donde metemos el tamaño de la partícula, perdón, diámetro, la viscosidad cinemática, el peso específico y cálculo esa velocidad de sedimentación, ¿cierto? Y B sub 0, la velocidad de sedimentación teórica, que es ya esta sí es de las dimensiones del tanque, ¿cierto? Las dimensiones del tanque. Bueno, aparece este nuevo término que se llama porcentaje de remoción, dice así, es el número de partículas con diámetro menor, con velocidad de sedimentación menor a B sub 0, ¿sí? Dividido entre el número de partículas con velocidad de sedimentación mayor a B sub 0. Ese es el porcentaje de remoción. Entonces estamos hablando de esta situación. De esta, ¿cierto? Estoy comparando esta con esta, ¿cierto? La cantidad de partículas de estas que yo retengo dividido entre las partículas de estas que yo retengo en mi desarenador, ¿cierto? Esas son partículas con velocidad de sedimentación menor a la velocidad de diseño, a la mía, y esas son partículas con velocidad de sedimentación mayor a mi partícula de diseño, ¿sí? ¿Estamos claros ahí con esa relación?
¿De qué? De la que esto, periodo de retención sobre tiempo de sedimentación, ¿cierto? Es lo que nosotros llamamos número de Hassen, que es igual a teta sobre t, ¿sí? Teta sería el periodo de retención y t la parte de abajo, ¿cierto? Lo que es el... Profe, qué pena, ¿me autoriza para grabar? Pero entonces me toca parar acá. ¿Quién? ¿Quién? Luz Pablo. Ah, Luz. Ya va, Luz. Listo, Luz. Chao, acá, ¿quién? Bueno. Volvemos acá. A ver, precios. Entonces decía, Profe, ese teta, usted dice que es periodo de retención, ¿no? Es lo mismo que está aquí atrás. bueno, entonces, ¿qué me decía que teta qué? Es el periodo de retención y Sí, el porque, T. exacto, estoy igualando esta fracción a esta fracción, o sea que teta es volumen sobre caudal y t es h sobre b sub s, ¿cierto? Recuerden que ya definimos que ambos términos son tiempo sobre tiempo, ¿cierto? A este teta sobre t, o esto mismo lo llamamos número de Hassen, ¿cierto? Si yo despejo, simplifico toda esta fracción, llego a esta fracción, b sub s sobre b sub 0, ¿sí? Recuerden que b sub 0 es área superficial sobre caudal, ¿cierto? Aquí está h, me quita el volumen, ¿cierto? Mire, me queda superficial y caudal. Entonces, esa área superficial sobre caudal me da el b sub 0 y me queda el b sub s. Que b sub s, recuerden que es la velocidad de Hassen, ¿cierto? Hassen-Stokes, y esta es la velocidad teórica de la partícula que yo la calculo a partir de la área superficial, ¿cierto? Versus caudal, ¿sí? Listo, ya. Sí, señor. Bueno, entonces vuelvo aquí, bueno, queda claro, B sub S velocidad de sedimentación efectiva. Entonces, repito, la calculada por Hassen-Stokes. B sub 0, velocidad de sedimentación teórica, la calculada con las dimensiones que yo estoy diseñando en mi desarenador. Entonces, caudal sobre área superficial. Área superficial sería B por L, ¿cierto? El, el número de remoción, ¿cierto? Estamos hablando de... esto ya lo hablamos, ¿cierto? Que las partículas menores a la diseño y las partículas mayores a la diseño, ¿cierto? Aparece este otro término, que es el grado del desarenador. Dice así, indica la eficiencia de las pantallas. Bueno, este término es algo más como digámoslo así, es como subjetivo, es ya de criterio propio, decir, no, mis pantallas son buenísimas, mis pantallas son regulares, son malas. Eso más que todo se refiere, digamos, al material, a la rugosidad de la pantalla, a los huecos que tiene, porque las pantallas tienen sus huequitos bien distribuidos, a los coeficientes de descarga a través de los huequitos, si estén bien pulidos, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Eso se refiere a esa eficiencia. Entonces, la primera es pantallas deficientes, o sea, que son muy malas, los huecos mal distribuidos, mal terminados, no tiene huecos, o que no coloqué pantalla, entonces me voy a esta situación, n igual a 1. Si ya mis pantallas son regulares, buenas, muy buenas, lo máximo, entonces voy variando este valor. ¿Listo? Y aquí este valor es 2. Aquí me quedó mal 2. ¿Sí? Bueno, ahora lo arreglo. Entonces tengo esos dos parámetros, porcentaje de remoción y grado del desarenador. ¿Cierto? Entonces podemos entrar a esta tabla para hallar el número de Hassen. El número de Hassen es recuerden, teta sobre t, que es la misma vaina que esto, ¿cierto? Entonces, aquí que entro con mi... Dime. ¿Ese porcentaje de remoción está dentro de un rango o debe ser menor a eso? Sí, ya les iba a hablar precisamente de eso, Claudia. Listo. A ver,
Esto. Entonces, mire, aquí están las condiciones de porcentaje de remoción, 87%, 80, 75, bla, 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 50%. Más allá, pues, ya es muy ineficiente muy ineficiente el desarenador, ¿cierto? Entonces, mire, aquí, por ejemplo, esta tabla del libro de Alfredo López Cuaya, ¿sí? Entonces, se le daba énfasis a este valor, 75%. Están todos los valores de 75%. Porque en el RAS 2000 este era el porcentaje de remoción que se exigía, ¿cierto? O sea, la relación entre partículas menores a la de diseño dividido entre las partículas mayores a las de diseño que se retienen en el desarenador, multiplicado por 100. Entonces era el 75%. Actualmente, ay, no los coloqué aquí, pena, me faltó. Bueno, ese porcentaje de remoción es del 80%. Del 80%, si no estoy mal. ¿Qué es lo que pide ahora el RAS? Ahí lo verifico, antes de que les dé un valor malo. Mm. 80%, sí. 80% según el RAS 2016. Entonces, nos vamos a estos valores. Los que no tengamos acá, entonces hacemos la interpolación para obtener un valor aquí para el 80%. ¿Sí? Y hallamos esos valores. Entonces, con el porcentaje de remoción, recuerden que ahora es el 80%, y la eficiencia, entonces busco aquí mi valor de número de Hasse, ¿cierto? ¿Qué valor tengo? Otro parámetro para tener en cuenta que dice, la velocidad horizontal debe ser menor que la velocidad del arrastre de las partículas para evitar que éstas se suspendan, ¿no? O sea, se levanten de nuevo, ¿sí? Entonces, la ecuación para la velocidad de resuspensión es esta, raíz cuadrada de 8K dividido entre F por G por P sub S menos P por el diámetro. V sobre la velocidad de resuspensión, K es un factor de forma que es igual a 0,04 para arenas no adheribles. Pues necesariamente es un valor fijo, porque nuestras arenas no son cohesivas, ¿cierto? Generalmente los cohesivos son las arcillas, limos, todos esos finos, ¿cierto? Pero nosotros, este valor va a ser un constante. El factor de rugosidad de la cámara, 0,03, pues también va a ser un constante porque realmente nuestros desarenadores son en concreto, ¿cierto? Entonces vamos a tomar estos valores fijos. Este valor peso S menos P también es un valor fijo porque nuestro valor para las arenas es un peso específico fijo también, ¿cierto? O sea que aquí lo que nos va a cambiar acá es el diámetro, ¿cierto? Entonces a mayor diámetro, pues mayor velocidad de suspensión, o sea, hay menos riesgos de que yo levante la partícula, se me resuspenda. Si la partícula es muy pequeñita, entonces obviamente esta velocidad se baja, entonces muy bajita, hay peligro de que cualquier exceso de velocidad horizontal me la levante, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Una pregunta, y por lo general el peso específico, ¿qué valor va a tomar? El de la arena 265, que es lo que dice el RAS 2016. Eso lo habíamos dado en la anterior, creo que en la anterior diapositiva. No pude asistir a clase pasada. Ah, cierto, Elizabeth, sí, Elizabeth. Y no he subido tampoco las diapositivas, ahora las subo. Entonces, este peso ese es un valor fijo, 2.65. El del agua es un valor que nosotros siempre tomamos como 1, ¿cierto? Pero que ese valor depende de la temperatura que tenga el agua, ¿cierto? Generalmente a 4 grados centígrados se supone que la densidad es 1, ¿cierto? Este peso es 1. Pero nosotros la extrapolamos para los otros rangos de temperatura, siempre la dejamos en 1, ¿cierto? Entonces, aquí este término sería 1.65, ¿cierto? La gravedad, pues, es la de siempre, ¿cierto? No tiene variación. Entonces, lo único que nos va a variar aquí es el diámetro. Entonces, a mayor diámetro, mayor velocidad necesito para suspenderla. A menor diámetro, menor velocidad, ¿sí? Bueno, ahí tendríamos todo lo que es, digámoslo así, lo base para poder diseñar el desarenador. Entonces aquí les anoté como los pasos para hacer ese procedimiento para el diseño. Entonces, ¿qué hacemos primero? Tomamos el diámetro de la partícula a remover.
Y se calcula su velocidad de sedimentación mediante la ecuación de Hazen-Stokes, conociendo la temperatura del agua y por ende su viscosidad, conociendo también su precio específico. Bueno, ya les había comentado que el diámetro, según la norma 330, es 0,1 milímetro, ¿cierto? 0,1 milímetro para los desarenadores. Ustedes pueden de pronto tener partículas más pequeñas porque se los exige su empresa prestadora de servicio que los contrató, o algún particular dice, no, yo necesito que me garantice que las partículas de 0,05 milímetros se van a quedar ahí para no tener más problemas en la planta, que se me colmate de la planta con alguna arena fina. Entonces, retíremela ahí de una vez en el desarenador. Entonces, puede ser, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? Bueno, entonces de aquí conozco la B sub S, ¿cierto? Porque conozco temperatura del agua, conozco viscosidad, tengo el diámetro de la partícula de diseño, entonces ya conozco mi velocidad B sub S, ¿cierto? B sub S, ojo, B sub S, no B sub 0. Dice aquí, se asume porcentaje de remoción, el cual según RAS 2016 debe ser 80. Ah, aquí lo tenía, 80%, ¿cierto? Subió antes del 75, ahora. ¿Sí? Dime. La viscosidad, bueno, se trabaja según la temperatura, pero entonces, ¿ahí qué temperatura vamos a tomar? Ah, eso depende de donde usted haga el desarenador, la fuente hídrica que usted tome. Entonces tiene que tomarle la temperatura y de acuerdo a eso mirar la viscosidad que le corresponde a esa temperatura del agua. ¿Sí? Eso está en tablas. Para cada temperatura de agua hay una viscosidad. ¿Sí? Sí, según la tabla 9.2 del libro que estábamos trabajando. Me parece que hay unas temperaturas. Ah, hay una tabla, sí. Eso hay en diferentes textos están las tablas de viscosidad con temperatura. ¿Sí? Señor, gracias. Bueno, mira, yo les decía en la clase pasada que la viscosidad es importante también para la sedimentación, porque a mayor temperatura, más rápido sedimento mi partícula, ¿cierto? ¿Sí? Profe, disculpe, ¿cuánto es el diámetro de la partícula de diseño? ¿Se lo dijo 0.1? Sí, en la anterior creo que está, en la anterior diapositiva, ahora se la subo. 0,1 es lo que exige el RAS, 0,1 milímetro, ¿cierto? Pero nos pueden seguir menos. Recuerden que debemos retirar todas las partículas de 0,1 hacia arriba, o sea, 0,1 incluido, ¿cierto? No puedo tomar que 0,2, sino 0,1, ¿sí? 0,15 tampoco, 0,1 milímetros. Bueno, digamos acá dice, se asume la profundidad útil de sedimentación H y tiempo de sedimentación T. Recuerden que la profundidad de sedimentación H la tenemos entre un rango, ¿cierto? Por ejemplo, 1,5 a 4,5. Entonces, si de acuerdo a mi caudal, tomo una, digamos, 1,5, 2, no sé, 3. Depende de mi caudal. Como tengo ya el tiempo, ¿cierto? Perdón, como ya tengo la velocidad, aquí en la calculé, tengo la profundidad de sedimentación, ya puedo tener este término T, ¿cierto? Que es mi tiempo de sedimentación. ¿Cuánto tarda la partícula en caer al fondo? Siguiente paso, asumimos eficiencia de las pantallas y se halla el número de Hazen, ¿cierto? Entonces ya vamos aquí, ¿cierto? Ya tengo el porcentaje de remoción, ya tengo aquí, por ejemplo, escogí 1, entonces ya puedo leer que mi número de Hazen equivale a 4, ¿cierto? 4. Ya tengo el número de Hazen, entonces, ¿qué podemos hacer? Hallar el periodo de retención hidráulico. El periodo de retención hidráulico, recuerde que es B sobre Q, que es la parte de arriba del número de Hazen, ¿cierto? Como tengo el número de Hazen y tengo el tiempo de sedimentación, pues quiero calcular ese teta, que es el mismo volumen sobre Q, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Señor. Profe, ¿puede repetir eso? Qué pena. Bueno, que como yo ya conozco el número de Hazen, ¿cierto? Porque ya lo leí en esta tabla entrando con el porcentaje de remoción, con mi eficiencia de las pantallas, y leí, por ejemplo, un ejemplo que era 4. Recuerden que los valores de acá los interpolan, ¿no? 4, listo. Entonces ya conozco el valor de teta, el valor del número de Hazen, perdón, 4. Conozco el tiempo, ¿sí? Porque el número de Hazen es teta sobre t, ¿cierto? Entonces lo despejo, entonces ya conozco teta, ¿cierto? Ese teta, ¿qué es? El
volumen sobre el caudal, ¿cierto? O sea, el periodo de retención hidráulico. Entonces calculo el periodo de retención hidráulico, ¿sí? Sí, señor. Bueno, ya tengo el periodo de retención hidráulico, entonces puedo calcular el volumen del tanque, porque ya conozco este teta, que conozco también el caudal, porque es mi caudal de diseño, eso lo conozco desde que estoy arrancando ya con la conducción, ¿cierto? Con la aducción. Entonces, de ahí ya tengo el volumen del tanque. Entonces, ¿qué volumen necesito? 1000 metros cúbicos, 2000 metros cúbicos, etcétera, etcétera, lo que me dé ahí. Como ya tengo el volumen, me voy a este siguiente paso. Se halla el área superficial del tanque desalinador A. ¿Cómo la puedo hallar? Pues ya conozco H, divido el volumen sobre H, me queda el área superficial, ¿cierto? Listo. Ahora tengo que darle dimensión a esa área, dimensionarla, esa área superficial. Entonces voy a la relación L sobre B y se calculan las dimensiones, ¿cierto? Conozco área superficial, conozco L, la relación es L sobre B, tengo las dos ecuaciones, puedo hallar L y B, ¿sí? Recuerden que L sobre B, la mínima es 4. L debe ser 4 veces más grande que B, es lo mínimo que puedo yo hacer. De ahí para allá la puedo tomar más grande, ¿cierto? Como ya tengo el área superficial, tengo el EB, ya puedo verificar la carga superficial, Q sobre A, ¿cierto? ¿Sí? Y irme allá a verificar que lo multiplico por los segundos del día y lo paso a día y verifico que me cumpla, que sea menor a 1000, ¿cierto? Porque la máxima es 1000 metros cúbicos por metro cuadrado por día, ¿sí? ¿Yes? Yes. Ok, bueno. Siguiente, se verifica con la velocidad de sedimentación teórica, o sea, la misma carga superficial. Recuerden que B teórica es Q sobre A, es esta carga. Obviamente sin multiplicarla por los segundos del día, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esa velocidad teórica, calculo el diámetro que se remueve teóricamente, reemplazando esta velocidad teórica en la B sub 0 en la ecuación de Hazen-Stokes, ¿cierto? Entonces se van. ¿Dónde está la ecuación de Hazen-Stokes? Está en la otra. Perdón. Esa fue la primera. En la primera. Esta, ¿cierto? Entonces, aquí despejo diámetro. Diámetro sería, este pasa a multiplicar, esto vas a dividir, saco la raíz, pero aquí esta B sub S que voy a meter acá es la velocidad teórica B sub 0 que calculé a partir de la ecuación Q sobre área superficial. ¿Estamos claros? Señor. ¿Sí? ¿Todos? Los que están durmiendo. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, obviamente, volvamos a la otra clase 2. ¿Cierto? Entonces, como calculé este diámetro con esa velocidad teórica Q sub 0, me va a dar diferente al diámetro que yo tomé como diámetro de diseño. Entonces, ¿qué debo comprobar ahí? Que este diámetro que calculé aquí con esta B sub 0 sea menor que el diámetro de diseño. Entonces, por ejemplo, mi diámetro de diseño es 0,1 milímetro. Necesariamente este diámetro que calculé aquí me debe dar menor a 0,1. Por ejemplo, me debe dar, 0,08. Entonces, listo, está bien diseñado. ¿Sí? ¿Claro ahí? Sí, señor. Bueno. Siguiente paso. Se calcula la velocidad horizontal y se verifica que sea menor que la velocidad de resuspensión. La velocidad horizontal facilita. Tengo el caudal y tengo la sección transversal del desalinador, que es B por H, que es el área de flujo. Entonces tengo la velocidad horizontal. Me verifico con la velocidad de resuspensión, pues que esta velocidad sea menor que esa velocidad de resuspensión. Y verifico las otras que me pide arriba las especificaciones de diseño, ¿cierto? Siguiente. Se calcula el vertedero de salida. Ya tengo volvamos a la siguiente, a ver. Share, clase 1. Ya tengo este ancho B, ¿cierto? Ya lo calculé, ¿cierto? Ya tengo el caudal que fluye acá, ¿cierto? Entonces, el caudal mío, es el caudal ¿qué? Máximo diario que está, ay, perdón, aquí no era. En el lapsus brutus ahí, ya el hambre.
A ver, tan, acá, ¿cierto? Entonces el agua va a salir a través de todo este vertedero de salido en todo su ancho B, que ya lo tenemos calculado, ¿sí? ¿Y qué caudal llevo ahí? Caudal de diseño, o sea, el Q máximo diario. ¿Estamos claros? Señor. Bueno, vamos para la segunda. Nomás esto, uno despierto, los otros no dan señales de vida. Bueno, entonces estamos vertedero salida, listo. Se dimensionan las pantallas y se ubican. Entonces, vuelvo a la otra. En esta, mire, las pantallas les doy la dimensión porque tienen que estar inmersas en el agua, una dimensión H medio, ¿cierto? Sumergidas, ¿cierto? Sumergidas ahí, H medios. Ya tengo H, entonces puedo calcular esa H. Tengo que ubicarla a L cuarto de la cámara de aquietamiento. Ya tengo la dimensión L, listo, ya la ubiqué. Esta pantalla pues también tiene H medios. La ubicación de esa pantalla, ya calculé la carga hidráulica sobre el vertedero. 15 veces esa carga hidráulica y coloco mi pantalla de salida. ¿Sí? Entonces ya tengo ahí. Volvamos a la siguiente. Profe, Dice HV ahora, es carga hidráulica. HV la carga hidráulica sobre el vertedero, o digámoslo en otras palabras, la laminita que se presenta encima del vertedero de salida, ¿cierto? H sub B. Ok, profe. Eso lo subimos en Bocatoma, es lo mismo, ¿cierto? Se calcula el almacenamiento de lodos. Bueno, para este almacenamiento de lodos toman allá las especificaciones que decía que L sobre profundidad de lodos es igual a 10, ¿cierto? A partir de eso más o menos toman una profundidad de lodos, ¿sí? Se dimensiona la cámara de aquietamiento, lo mismo, eso depende, entonces allá, volvamos a esa cámara de aquietamiento, a ver. Cámara de aquietamiento, entonces mira, aquí tiene una profundidad H tercios, la calculo porque está de esta profundidad H. El ancho puede ser el mismo ancho ¿de qué? De acá del desarenador, restándole el vertedero de sesos, ¿sí? No hay problema. Entonces, a ese B sería B tercios. Sí, le fue el internet. Chupa la moneda aquí. ¿Escuchan? Hola, hola. Sí, profe, se les Sí, señor. es que me cayó aquí la conexión. Entonces, para ese vertedero, calculo aquí, como nosotros tenemos una tubería de adducción que llega a flujo libre, entonces calculamos el vertedero de excesos con ese tubo llegando a tubo lleno. Entonces ahí tenemos un exceso. Entonces con ese exceso diseñamos este vertedero. ¿Sí? ¿Claros? Ok. Listo. Y listo, ahí tendríamos ya el diseño del desalinador. Bueno, faltaría aquí esta situación. Que es este canal de recolección, ¿cierto? Pero ese simplemente es repetir lo que hicimos en la bocatoma, ¿cierto? Calcular el chorro, ponerle un borde libre, ponerle una pendiente y calcular la sección de flujo que se me presenta ahí en ese vertedero, en ese canal rectangular, ¿sí? Y eso sería todo lo que es ¿Me colocan cámaras para ver si están despiertos? Profe, no tengo cámara, mi hijo tiene la cámara dañada. ¿Quién? ¿Elizabeth? Elizabeth. No, Elizabeth Profe. está participando. Elizabeth. Profe, yo soy muy feita. ¿Quién está feita? ¿Usted qué tan fea está? Yo.
todas estamos... ¿Lili? Sí. Vente, póngalo ahí. Los veo ahí todo simpático. Ya, listo, profe, ya, míreme. Ah, está bonita. A bestia, como en serio. Qué bien. Vea, Deina, todos bien. Y los chicos, qué bien. Sí, están despiertos todos. Muestren la otra pantalla. Lady Vélez, como que está durmiendo. Ah, sí, está despierta. Mónica. Caterín Vanegas. Angelisa Solano. Todo, profe. Adrián Pedrado, bien. Julio Caballero. Caterín Vanegas, ¿qué pasó? Dañó la cámara. Angelisa, Sofía, bien. Listo. Ah, bueno, muchachos. Isabel Peralta, sí, está bien. Caterín Vanegas, no la vi. Está durmiendo, ¿no? No, profe, aquí estoy. Yo no la veo. ¿Es una grabación ahí? Laura. Ah, Laura, sí, acaba de despertar, parece. Bueno, muchachos, me alegra verlos. Mire, la situación entonces para la próxima clase, que es el martes, entonces el martes definimos las condiciones para el desarenador y ahora les subo el tema y el martes aclaramos dudas para que empiecen con el diseño. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, perdón que los hice despertar ahí. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, nos hablamos. Bueno, chao. Listo, profe, chao.